En una prisión, vemos a una mujer despertando, sorprendida de tener puestos unos grilletes. Aunque esto la molestaba, había algo mucho peor: haber sido vencida por unos simples bárbaros. Mucho antes de ser traída aquí, la mujer solía ser una guerrera que luchaba por el reino de Idoren. Era conocida como la capitana Serafina de Lavillant. Ella pensaba en guiar a sus hombres hacia la victoria contra los bárbaros y hacer todo lo posible para que no hubiera tantas bajas. Sin embargo, esto se ve interrumpido cuando de repente un descomunal bárbaro aparece frente a ella. Era conocido como Beor, la voz estruendosa. Ya se había cansado de pelear con simples soldados y le pide a Serafina un combate 1 contra 1. Al ver la confianza del bárbaro y que posiblemente sus hombres no sobrevivirían, decide aceptar combatir contra Beor. Es así como ambos libran un gran combate. Al principio parece reñido, sin embargo no pasa mucho tiempo antes de que la diferencia de fuerza se vuelva evidente. Tras un choque de espadas, finalmente Serafina es derrotada. El bárbaro se dirige a ella, afirmando que tiene muchos planes para ella. Le asegura que su vida no correrá peligro, siempre y cuando pague con su cuerpo. En el presente, Serafina recuerda que fue traída como botín de guerra. No sabe qué es lo que harán, pero teme que lo peor sea haber sido traída para divertirse con ella. Aquello la hace sentirse humillada. Sin embargo, pronto recupera la compostura y se pregunta qué habrá ocurrido con el resto de sus guerreros. Serafina se lamenta, pensando que tal vez ellos no hayan podido escapar. Sin embargo, eso no era lo peor, pues cree que la gente de la capital de su reino caerá en la pobreza tras haber sido invadida por los bárbaros. En ese momento, una mujer ingresa a su calabozo. Ella se presenta como Cersei. Serafina piensa que por fin ha llegado el momento de que le saquen información para el enemigo. Sin embargo, Cersei le aclara que no ha venido para eso. En realidad, comenta que el señor al que sirve le ha ordenado dejar a su nuevo trofeo en las mejores condiciones. Serafina no comprende lo que sucede, pero de repente comienza a ser limpiada por Cersei. Toda la sangre y la mugre que tenía le daban asco. Para Cersei, sin embargo, esto era algo obvio, pues se había enfrentado a Beor. Además, confiesa que nunca pensó encontrar a una mujer tan tosca como ella, aunque para ser una guerrera, la verdad le parece muy femenina. Serafina se enfada, aún más al saber que Cersei no tenía planeado contarle los planes de su señor. De repente saca un cuchillo y unas pinzas. Serafina piensa que ha llegado el momento de la tortura. Sin embargo, era todo lo contrario. En realidad, Cersei utiliza estos instrumentos para liberarla y posteriormente ponerle un vestido bárbaro. Serafina aún se pregunta para qué la estaban preparando y si acaso esto era solo una costumbre de los bárbaros con sus prisioneros. Sin embargo, de repente se escucha un rugido feroz. Esto solo indicaba una cosa: Beor finalmente estaba aquí. El bárbaro que derrotó a Serafina se pone frente a ella. Beor, al ver su tamaño y sus ojos inhumanos, Serafina cree entender por qué la trajo aquí. Comenta que su abuelo ya se lo había advertido en su infancia, así que no suplicaría piedad. Si ella, la capitana Serafina de Lavillant, debía ser sacrificada, entonces él podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. Para su buena o mala suerte, Beor se muestra confundido ante las palabras de Serafina, mencionando que no entiende a qué se refería con sacrificio. En realidad confiesa que la trajo hasta allí para convertirla en su esposa. Al escuchar esto, Serafina se sonroja y no puede creer lo que dice el bárbaro. Sin embargo, esa era la verdad. En realidad, Beor comenta que en el linaje de su familia era tradición que los bárbaros se casaran con mujeres caballero. Aquello deja sin palabras a Serafina. Sin embargo, Beor detiene el momento para aclarar que no lo hacía solo por tradición. La verdad era que cuando pelearon y sus espadas se cruzaron, quedó embelesado con ella. Para él fue amor a primera vista. Sin embargo, se da cuenta de que Serafina no quería aceptarlo, así que respetaría su decisión el tiempo que fuera necesario. Todo esto no hace más que confundirla. Entonces tenemos un flashback. En el reino de Idoren, vemos un encuentro entre Serafina y su hermano Sidious, quien resulta ser el príncipe del reino. Él le dice a su hermana que será nombrada capitana en la 17ª exploración oriental. Esto la alegra. Sin embargo, también recibe una carta de su madre, en la que le ordena que la princesa del reino debía asistir a un banquete esa misma noche. Al ver que no tenía opción, Serafina decide aceptar. En el reino de Idoren se observa una gran pobreza. Incluso algunos comerciantes consideran unirse a la caballería con tal de escapar de esa vida, aun si eso significaba no volver. Por su parte, Serafina es trasladada a su castillo. Una vez allí, escucha cómo los demás hablan de ella, destacando su elegante aspecto. Sin embargo, había algo que la molestaba: la forma en que los demás miembros del baile la subestimaban por intentar actuar como caballero, siendo mujer. Para Serafina, incluso adaptarse a conversar con las damas del palacio era un reto, pues ellas compartían la idea de que no serviría de nada que desempeñara ese rol para su reino. Además mencionan que Wisteria, una princesa que era referente para Serafina, desapareció en el campo de batalla, por lo que le sugieren que tal vez debería casarse y dedicarse a administrar el hogar. De regreso, Serafina no puede creer que todos digan eso en el
palacio, pues mientras ellos gozaban de su riqueza, otros sufrían en las calles, como en ese mismo momento. Serafina detiene su carruaje para ayudar a un hombre que estaba a punto de ser atacado por otros pueblerinos. Estos no querían pasar hambre y creían que aquello era lo único que podían hacer. Sin embargo, Serafina logra derrotarlos, pero al notar su desesperación, decide apiadarse y entregarles una de sus joyas. Era por estos incidentes que Serafina deseaba conquistar el Oriente, pues así podría ofrecer una mejor vida a su gente. Días después nos situamos nuevamente cuando se encuentra con su hermano antes de partir a su expedición. Él se muestra molesto y le pregunta por qué no consiguió un esposo en el banquete. Además, él comenta que no servía como caballero y que sería mejor que se casara de una vez. Así era como siempre debió haber sido. Sin embargo, de repente, la visión de Serafina cambia y su hermano se transforma en Beor. Justo antes de ser atacada, ella despierta. Todo había sido una pesadilla. Sin embargo, lo peor estaba por venir, ya que Serafina se da cuenta de que había pasado la noche junto a Beor. Serafina da un fuerte grito al encontrarse con Beor acostado a su lado y sin ropa. Ella le pregunta al bárbaro qué estaba haciendo, aunque él se muestra confundido, ya que esa era su habitación y apenas estaba despertando. Además comenta que Serafina tenía mucha energía tras lo ocurrido la noche anterior. La princesa no podía creer lo que oía, pues no recordaba nada, pensando en lo peor. Por ello, incapaz de aceptar que Beor la hubiera obligado a hacer alguna artimaña, se sentía deshonrada, y antes de perder la poca dignidad que creía conservar, deseaba que él acabara con su vida de una vez por todas. Beor comenta que la forma de pensar de Serafina era muy engorrosa, pero ella no podía creer que alguien como él menospreciara el honor y la vergüenza, pues consideraba que eso era motivo suficiente para dejar este mundo. De repente, Cersei aparece en la habitación y le dice a Beor que su ropa ya estaba lista. Al ver a Serafina, se alivia de que esté bien, pues la noche anterior había sufrido una sobredosis por los analgésicos usados para capturarla. Así Serafina descubre la verdad. Fue Beor quien la llevó allí debido a su mal estado, y estaba desnudo porque su ropa se había ensuciado. Finalmente, Beor confirma que no se había propasado con Serafina, solo le administró una dosis errónea. Además explica que no podía permitir que le ocurriera algo tras decidir casarse con ella. Serafina se enfada, pero él se mantiene tranquilo y la invita a desayunar. Él tiene en cuenta que Serafina no ha comido desde que llegó, así que decide esperarla en la sala cuando se haya calmado. Tras quedarse sola, Serafina no puede hacer más que perderse en sus pensamientos, recordando las palabras de aliento de su abuelo tras entrenarla, y cómo su hermano solía subestimarla, y por supuesto recuerda lo que le dijo Beor al confesar que se enamoró de ella a primera vista. Aún no puede creer que alguien quiera tomarla como esposa tras tanto tiempo sin cuidar su feminidad, por lo que piensa que el desayuno que le ofrecían no era más que un truco para destrozar su autoestima. Serafina estaba dispuesta a superar cualquier reto en nombre de su reino. Sin embargo, su idea de una tortura por parte de Beor resulta ser nuevamente errónea. Ella nota que lo que él le ofrecía era una buena ración de carne. No puede evitar sentirse atraída por el jugoso filete, pues en su tierra no era común encontrar carne. Entonces vuelve a pensar que todo era otro truco, y Beor solo quería quebrarla con lujos para luego someterla, por lo que decide no comer nada y dejarse morir de hambre. Sin embargo, en ese momento su estómago ruge, y Beor intuye que sus palabras no eran más que falacias. Él responde que Serafina solo se estaba engañando a sí misma, y que debería comer en lugar de darle tantas vueltas al asunto. Cersei se acerca y le confiesa un secreto, diciéndole que Beor se había encargado personalmente de conseguir esa carne, cazando solo para complacerla. Además, al ser heredero del gran caudillo, Beor podía ser considerado un príncipe, por lo que rechazar la carne que él mismo había traído sería un deshonor para Serafina. Así, finalmente ella decide darle una probada a la carne, quedando completamente encantada. El sabor y la jugosidad de la carne cautivan a Serafina. Aún así, deja claro que seguirá rechazando la propuesta de matrimonio de Beor. Intrigada por su origen, le pregunta de dónde provenía esta carne, y él decide mostrárselo. La había obtenido cazando un dragón. Serafina comenta que esas criaturas solo existían en las historias de su tierra, y tras eso termina de comer, quedando satisfecha. Más tarde, Beor le permite salir de su confinamiento, pues quería mostrarle algo cerca de su reino. Aunque ella aún no confiaba en él, Beor logra convencerla apelando a su orgullo. Serafina acepta salir con él y Cersei, aunque insiste en que no confía en ellos. Beor lo comprende, pero cree que lo que le mostrará le gustará. Entonces abre la puerta y Serafina queda maravillada al contemplar un gran paisaje lleno de abundante y próspera naturaleza. Allí Beor comenta que la vida en su tierra siempre había sido intensa, mientras que los campos de batalla los trataban como páramos desérticos. Luego decide llevar a Serafina a otro lugar, y aunque ella seguía desconfiando y se preparaba para lo peor, decide seguirlo. Beor explora el bosque junto a Serafina y Cersei, contemplando el gran paisaje a su alrededor. Él cree que Serafina pronto se acostumbrará a la particular fauna del lugar, ya que después de todo viviría allí. Finalmente el grupo llega a una cascada, y Serafina queda fascinada al
verla. Beor comenta que aquello no era algo común en Occidente. Serafina está a punto de contradecirlo, pero tras pensarlo mejor, se da cuenta de que tal vez tenga razón, y que en su tierra no existían paisajes así. Después de esto, Beor le pide a la ex capitana que se quite la ropa, lo que la toma por sorpresa. En realidad, Beor la había traído allí para bañarse juntos, ya que en su cultura hombres y mujeres lo hacían sin distinción. Esto enfada a Serafina, quien se niega a seguir sus costumbres bárbaras, mientras Cersei insiste en que deben empezar pronto, pues el efecto del aceite era limitado. Sin más opción, Serafina se baña junto a Cersei. La ex capitana asume que ella se quedó para vigilarla, y Cersei lo confirma, aunque añade que también lo hizo porque el lugar estaba lleno de monstruos, algo a lo que Serafina no estaba acostumbrada, y que podía resultar peligroso para ella. Cersei menciona que esas bestias eran dóciles, aunque Serafina no parece importarle y huye del lugar. Finalmente llega a un sitio apartado, dejando sus cosas con Cersei. En ese momento escucha la voz de alguien, y piensa que quizás se trate de otro bárbaro, aún más salvaje que el propio Beor. Su teoría parecía acertada, pero cuando ve acercarse una silueta misteriosa, descubre que se trataba de un joven guerrero bárbaro muy atractivo a sus ojos. Aún así se mantiene a la defensiva. El joven se burla de Serafina al intuir que había huido por los monstruos. Él relata que a su madre también le sorprendieron esas criaturas cuando llegó, ya que ella también provenía del occidente. Esto deja pensativo a Serafina, quien cree que aquello debió ocurrir durante la 16ª expedición. En ese momento el joven nota que podría resfriarse y le ofrece su abrigo. Luego le dice que le acompañará a buscar su ropa, y que mientras tanto puede usar su abrigo. Aquello cautiva a Serafina, quien lo ve como todo un caballero, muy distinto a Beor, que no dejaba de hablar de matrimonio. El joven nota que la ex capitana podría sentirse mal, aunque en realidad ella solo estaba nerviosa por tenerlo cerca. Al ver que no había otra opción, el joven decide cargar a Serafina para llevarla a un lugar seguro. Sin embargo, en ese momento aparece Cersei e interrumpe la escena, y cuando menos lo espera, le revela que aquel atractivo joven del que había quedado cautivada no era otro que el propio Beor. De esa manera, Serafina observa mejor al joven y confirma que era verdad. Él se burla, diciendo que solo tuvo que afeitarse para ponerla nerviosa. Avergonzada, ella solo le da una fuerte bofetada. Luego el grupo se retira y Beor reafirma cuánto le gustaba su personalidad de guerrera. Cersei aclara que no debió preocuparse por los monstruos, ya que su amo se encargó de vigilar que no hubiera bestias peligrosas mientras Serafina se bañaba, incluidos los dragones. Aunque para Beor no era gran cosa, reconoce que siempre debían mantenerse prevenidos. Aún así, Beor reconoce que al menos pudo conocer una nueva faceta de la mujer que ama. Por su parte, Serafina decide perdonarlo solo por esta vez, aunque sigue negándose a ser tratada como su mujer. Se marcha algo molesta, aunque admite que el rostro de Beor se veía mucho mejor sin barba. Para su mala suerte, esto no parece durar mucho, puesto que días más tarde el bárbaro vuelve a tener su misma apariencia habitual.